que donde está el Espíritu Santo hay libertad. También dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y por qué somos pueblo de Dios? Porque pues por la gracia de Él nos redimió. Yo les iba a pedir el favor de que cerrara la puerta, don Ramirito. Nos redimió por su gracia y por eso somos pueblo suyo, ¿no? Consecuente con lo que debemos vivir de acuerdo a su palabra y a sus mandamientos, somos hechos hijos de Dios, como dice por allá en Juan, que los que creen en Él se les ha dado que sean hijos de Dios. Y el Hijo disfruta, ¿no?, de las bendiciones del Padre. Hay una cosa que ahorita pues me está inquietando, y a veces lo inquieta a uno, cuando uno está empezando como a ejercer las cosas de Dios. Por decir algo, bueno, pueda que suene a regaño o más bien como amonestación, porque el que regaña es Dios, ¿no? Pero ahorita cuando estábamos iniciando, pues habíamos unos poquitos, yo creo que no comenzábamos a hacer 5. Y yo me ponía a pensar, bueno, a veces uno como que se inquieta por eso. Pero también viene la confianza de parte de Dios de decir, bueno, no importa los que haya, esta es la presencia de Dios. Y cuando Dios tiene todo bajo control, pues las cosas se transforman. Había como esa tranquilidad en mi corazón. Más o menos la palabra que Dios trae para hoy es como relacionada con ese tema. Que uno tiene conceptos en la vida de uno y seguridades y pensamientos de acuerdo a nosotros, a lo que nosotros hemos sido formados, a lo que hemos visto. La palabra dice que lo que hemos visto damos testimonio, ¿cierto? Y muchos damos testimonios de las experiencias propias. Pero Dios nos llama a que demos testimonio de su Hijo. Para dar testimonio de Jesucristo, primero tenemos que conocerlo. Y ese fue un tema que les quería comentar, que hablamos ayer con los niños que no son bebés, pero que tampoco son adolescentes todavía, los niños que están más o menos así de 8, 9, 10 años. Que ayer se abrió un grupo, bueno, se abrió hace un mes, y me pareció muy bonito. Afortunadamente me correspondió a mí ayer por cosas de salud, por cuestiones de salud, porque la que iba a dar el grupo era Ruby, pero Ruby a última hora me llamó y me dijo que si yo la podía reemplazar. Y a veces uno como que lo cogen fuera de base y no lo hace como con ese agrado, ¿no? Pero después pero bueno, Astrid me decía, bueno, eso es chévere porque Dios lo está preparando más, lo está comprometiendo más. Cuando el amor de Dios entra en el corazón de uno lo ve así. Qué bueno que se presenten esas cosas para que uno pueda participar, como ejercitarse en las cosas que Dios trae. Entonces resulta que ayer nos estuvimos reunidos y hace un mes que comenzó el grupo, yo estuve casualmente acá y Ruby le dio la clase a los niños, pero habían como 2 o 3 niños nada más. Ayer sí habían hartísimos. ¿Cuántos? ¿Como más de 10? ¿O como 10 más o menos? Bueno, yo me cuento ahí también. Habían hartos. Y fue muy edificante. Entonces, una de las cosas que yo le decía a los niños, o más bien Dios les decía, es que nosotros tenemos que conocer a Cristo. Y yo les decía como ejemplo, que muchos de ellos se saben la televisión. Mis hijos se saben qué va a decir la película. Si se van a comerciales y vuelven a comerciales, ya saben qué van a decir todos los personajes en cada participación, en cada escena que ellos entran, ellos ya saben qué van a decir cada personaje, porque son expertos en televisión, son expertos en las sagas de Marvel, en todas las películas de acción, en los juegos violentos. Y Dios claramente quiere que nosotros dejemos el espíritu del mundo, que eso es lo que le inculca a uno el mundo. Yo que ya me ponía a pensar, y hay una canción que habla sobre eso, pero no la voy a nombrar ahorita. De que cuando nosotros éramos niños, lo hablo por mí, nos gustaba jugar a la guerra, a disparar y que la espada y las artes marciales. Muchos fuimos víctimas de los hermanos mayores cuando se veían a Bruce Lee, a Chuck Norris y a todas esas cosas. Salían todos repotenciados a pegarles a los hermanos menores. Sí. Y hemos sido formados en esas cosas, ¿no? La mayoría de nosotros hemos sido formados en eso. Digamos que a las mujeres que no les gustan las películas de acción, les gustan las novelas. Y los hombres hemos sido víctimas de esas novelas también.
Porque allá comienza la señora de la novela comienza, pero Diego Fernando, tú no me amas porque no haces lo que hacen estas otras personas. Cuando yo inicié mi matrimonio fui víctima de esas cosas. Porque a mi mujer también le gustaban las novelas, entonces ella veía esas escenas de romance de melancolía, allá con el violín detrás, y ella quería que yo fuera así. Esa es la formación que el mundo nos ha dado. Pero el amor de Dios es otra cosa. Entonces yo le decía en alguna ocasión, y ella me decía, es que usted es muy duro conmigo. Yo, pues, que yo no le ande dando rosas todos los días, ni chocolates, ni llorando, ni dándonos besos, así como en las novelas. No quiere decir que yo no la ame. De hecho, cuando se presentan cosas duras en la vida de uno, y uno cede, y uno mengua para solucionar la situación, para mostrar el aguante, el acompañamiento y todas esas cosas, es una de las formas de mostrar el amor. ¿Por qué? Así como Cristo dejó todas sus cosas en el cielo y vino y se humilló, muchas de esas acciones que nosotros hacemos corresponden a ese amor. El amor que el mundo habla es una cosa como comercial, como querer llamar la atención, como querer vender el peinado que tenía la protagonista de la novela cuando grabaron esa escena, o el vestido, o el labial, o cuando lloró y se le corrió la pestañina. ¿Qué diría uno? No, ella está llorando, pero esa pestañina que usó ese día es buena porque no se corre. Entonces es una vaina muy comercial, pero el amor de Dios va más allá. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que en esto consiste el amor, que uno dé la vida por sus amigos. Obviamente estaba hablando de él, pero más o menos lo que yo quería decirle a ella era eso. Pues primero que todo, cuando uno se casa adquiere un compromiso. Eso es dejar la vida, una vida de soltero, para vivir una vida de casado. Otra persona diría para ser domesticado. Y en gran manera sí es eso, porque uno estaba acostumbrado a andar como un animalito silvestre, que nadie le diera órdenes, que nadie le dijera, bueno, ¿usted por qué llegó hasta ahora? O si uno no iba a la casa, bueno, ¿usted por qué no llamó? Pero cuando uno está casado, se somete a eso. Digamos que no se somete a la dictadura de la esposa, pero sí se somete a ser responsable y a decir, bueno, si yo me casé y quiero un hogar y las cosas se ponen difíciles, pues es necesario que yo me meta en el cuento y cambie las cosas que no están funcionando bien. Yo he visto casos y obviamente experiencias también propias donde se presenta un problema y dicen, bueno, lo voy a decir porque va a sonar fuerte, pero lo voy a decir. Dicen que cuando el Titanic se hundió, las primeras que salieron a correr fueron las ratas. Y uy, eso es bien fuerte. Pero hay gente que cuando hay problemas en la casa, sale y se va a hacer lo que hacía antes de ser casado, en vez de enfrentar las cosas y mostrar el amor. Pero ¿qué es enfrentar esas cosas? Decir, uy, no, yo no me quiero mover de mi sitio. Porque es que esto, porque es que aquello, porque es que me hacen, porque es que me dicen y me miran y yo no me muevo de mi sitio y permito que las cosas se vayan destruyendo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dejó toda su potestad, toda su gloria la dejó y vino y se humilló y vino y se entregó. Y cuando Él se movió de su posición y vino y se humilló, pues nos dio salvación a nosotros. ¿Se arregló el problema que teníamos nosotros? En muchos tal vez no, pero ahí está la solución. Ahí está la invitación. Está disponible para el que quiera, dice la Biblia. Para todos aquellos al que el Señor llamare. Es la promesa. Entonces lo que Dios muestra es una gran humildad. Y en esa humildad muestra todo su amor por nosotros, entregándose, cediendo, menguando, sin dejar de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué un matrimonio no funciona? Porque cada uno asume su posición. Es como esa posición de fútbol americano. Se para acá y cuando pitan, si no lo tumban, él tumba a otras personas, pero no cede para nada. Y en este juego se trata de ganar, pero no de la manera que estamos acostumbrados, no de la manera en que nos han criado. Eso me hizo acordar de un chiste, bueno, un pequeño chiste ahí. Una vez estábamos con mi mujer y teníamos una perrita pequeñita. Entonces resulta que habían unos primitos, unos hijos de un primo de ella, pequeñitos también. Y había un niño que le tenía miedo a los perros.
pero pues la perra era un bebecito. Entonces el papá del primo de mi mujer quería que el niño le perdiera el miedo a los perros. Resulta que, bueno, llegó y se escondió el perrito acá y llamó al peladito. Y el peladito se acercó y él sacó el perro y claro, ese chino se pegó un susto ni el berraco. Y eso comenzó a gritar y todo. Y le decía el primo le decía, pero venga, piérdale el miedo a los perros. Y el chino allá llorando va y le dice, no, yo no quiero perder nada, a mí no me gusta perder. A no perder, a ganárselas todas. Pero Dios muestra, más o menos relacionado con esto, muestra también que cuando uno es débil, es fuerte. Hay una palabra que habla sobre eso. Dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y pues esas debilidades no es permitir que todo el mundo le pase por encima, sino más bien reconocer que nosotros necesitamos de Dios. De dejar de ser, bueno, digamos que porque uno es alto, porque es inteligente, porque tiene ojos azules, porque es rubio y todas esas cualidades, uno se las sabe todas, uno las puede ganar todas. Como dirían en cierta cultura, pues, este sí es avispado, mi avispado hombre, se las ves muy vivo, pero vivo según los rudimentos del mundo. Ganarse todas, aún con malas intenciones, con malos procederes. Pero cuando uno reconoce que es débil y quiere hacer la justicia de Dios, es cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas, porque el falso poder que creemos tener nosotros, se lo entregamos a Dios y permitimos que la potencia y la fuerza de Él venga a nuestras vidas. Me gusta mucho esa canción de cuán grande es Dios. Y hablando la palabra, dando como un pequeño inicio, Dios muestra que Él es grande, pero nosotros todavía no sabemos la grandeza de Dios. De pronto cantamos una canción y muchas personas que hayan tenido por la gracia de Dios un milagro en sus vidas pueden decir, bueno, sí, Dios es poderoso porque me salvó de estas cosas que me pasaron. Me rescató, me hizo un milagro en mi vida. Pueden dar testimonio de eso. Pero cuando uno no tiene una comunión con Dios o está llegando o de pronto lleva mucho tiempo en una iglesia y no tiene una relación verdadera con Dios, pues va a seguir cantando la canción, pero no va a tener ninguna revelación, grandeza de Dios. Entonces, ese es como el tema central de la predicación de hoy. Es central, pero ya lo dije, pero pues eso es lo que Dios puso en mi corazón hoy, ¿no? Entonces yo los invito a que cojan sus Biblias el que no tiene y que busquemos el pasaje de Marcos 4. Marcos 4:35. Ahorita me tomo ese Gatorade con rosconcito. ¿Ya lo tienen? Bueno, yo he escuchado varias predicaciones y a veces me sorprende que hay pasajes en la Biblia que la gente casi no habla. Pero de todas las palabras hasta de las más pequeñas, Dios nos puede enseñar cosas. Y nosotros tenemos la fortuna. Y bueno, no quería decir, pero sí. Dice aquí en el versículo 33, que no tiene que ver con el tema, pero pues más o menos dice, bueno, dice así, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, hablando de esto de que a veces hay pasajes que son pequeños o hay unos que son grandes y uno los toma como historia o como cosas o como preámbulos a otras palabras, pero hay cosas de las que no se hablan casi nunca.
pero el Señor enseña aún de esas cosas, cosas que nadie como que se introduce ahí a averiguarlas, a predicar, pero Dios enseña. Y hablando de estos versículos, dice que el Señor enseñaba en parábolas, pero a sus discípulos les daba como el privilegio de saber qué era lo que Él quería decir. Entonces, mediante esas pequeñas palabras o pasajes, Dios nos enseña. Dios nos da el privilegio de ser sus discípulos, de aprender de Él y de adquirir estos tesoros. Dice aquí en el título de este pasaje, dice, Jesús calma la tempestad. Dice en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Yo los invito a que, bueno, que no estén en pie, pero les invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos revele sus secretos. El Padre Nuestro le dice que pidamos el pan de cada día. Y este es el pan del que Dios quiere que nosotros pidamos. No tanto pan porque el pan engorda, más bien su palabra, el alimento que necesitamos en nuestro espíritu. Entonces yo le invito a que cerremos los ojos y le pidamos a Dios que nos revele, que nos dé entendimiento, ¿vale? Padre poderoso, Señor, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos, Señor, ante tu presencia, por tu misericordia y tu gracia, por la sangre derramada, Señor, en la cruz de Calvario nos has dado entrada, Señor, ante el trono de tu gracia, amado Dios. Esta mañana yo te pido, amado Dios, que traigas sabiduría, Señor, que abras el entendimiento, Señor. Tu palabra dice que tú alumbras los ojos del entendimiento, Señor Jesús. Te pido que traigas entendimiento a nuestro corazón, amado Dios, de tu palabra, Señor, de ese alimento, Señor, que necesita nuestro espíritu, Señor, para crecer, Señor, para hacerse fuerte, Señor poderoso, para obrar conforme a lo que a ti te gusta, a tus mandamientos, Señor, y para conocerte a ti, Señor, para conocerte más, Señor, y enamorarnos más de ti, amado Dios. Yo te pido, amado Dios, o más bien digo, Señor, atamos todo espíritu de error, Señor, de doctrina equivocada, amado Dios, todo espíritu de estorbo, de distracción, de sabotaje, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús y te pedimos que traigas libertad, Señor, para nadar, Señor, en ese río de tu Espíritu Santo, para aprender de ti, Señor, y vivir confiado, Señor, en tu presencia, en tu provisión, en tu poder, Señor, en tu gloria y en tu amor que sobrepasan todo entendimiento. Amén. Bueno, dice aquí en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesucristo estaba en una barca en ese momento predicando la palabra. Entonces dice la palabra que él se encontraba a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Bueno, ahí más o menos da la ubicación del Señor Jesucristo. Las palabras en otra parte muestra que el Señor se sentaba y a él venía mucha gente. Y mucha gente de otras ciudades, de otras naciones, traían sus enfermos a que él los sanara. Y también les predicaba la palabra. Entonces narra de que él le dice a sus discípulos, en otra parte dice que les tengan listas las barcas, porque era tanta la multitud que lo apretaban y lo sofocaban. Y yo aquí usando la imaginación un rato,
da como a entender también el cansancio que tenía Jesús de ver tanta gente necesitada, enferma. Yo no sé cuántos ha tenido experiencias en los hospitales, en urgencias, cuántos les ha tocado ir a un hospital, ojalá de un nivel bajo, en urgencias, por ahí un sábado así por la noche, cuando llegan heridos, llegan enfermos, llegan de todo. Es un ambiente que lo cansa a uno, que lo satura. Ojalá por allá que haya una señora o un señor que se estén quejando y esas cosas traen una pesadez como al espíritu de uno, ver tanta gente enferma y necesitada. Entonces, mirando la escena muy parecida, les dice aquí que todos venían a él a que lo sanaran. Y aparte de que lo sanaran, ¿cuántas personas endemoniadas le traían a Jesús para que los liberara? Entonces, era una carga bastante pesada. ¿Cuántas personas aquí, cuando han tenido una comunión con Dios en un culto bien bonito, salen a su casa y muchos salen así como cansados, como agotados físicamente, como con ganas de ir a dormir, almorzar, ir a dormir porque el cuerpo queda cansado? Las cosas espirituales dejan cansado el cuerpo. Bien, la palabra dice por allá que carne y sangre no heredará al reino de Dios. Y la lucha que presenta la carne en cuanto a las cosas espirituales es dura. Por allá más adelante dice que la carne no se puede sujetar a las cosas de Dios y no puede, no quiere y no puede, porque lo que Dios derrama en la gente es espiritual y se debe entender espiritualmente. Pero la lucha que nosotros tenemos todos los días es con la carne. Toca someterla. Toca enseñarle guerra al alma para que aprenda a someter la carne. O sea, a algunos les tocará karate, a otros sumo, depende cómo esté la carne gordita. Y que ya yo estaba pensando, el Señor trae como pensamientos de guerra espiritual. Cuando David entraba en esas batallas violentas y Dios le daba la victoria. Yo tomaba de mi corazón esas palabras y decía, bueno, es necesario que nosotros seamos ejercitados en guerra, porque ciertamente estamos todo el tiempo en guerra. Todo el tiempo es una guerra espiritual. A veces cuando uno tiene una vida muy cómoda y muy tranquila, se vuelve muy lapso, muy descansado, muy relajado y se descuida de las cosas espirituales. Y es muy peligroso. Dios de pronto en su infinita sabiduría dice, bueno, incomodemos a este man a ver si me va a buscar a mí o a ver qué va a hacer. El derecho es que cuando las cosas se ponen difíciles, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame con esto porque no puedo, fortaléceme, dame la victoria sobre estos que están buscando mis males, que era lo que hacía el rey David. Y todo el tiempo el hombre iba a batalla. ¿Cuándo fracasó él? Cuando no estaba en la batalla. Cuando no se dispuso a pelear la guerra, ahí fue cuando le vinieron un poco de males. Pero la mayoría de batallas que él tenía, él estaba allá. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos son? Dirigía sus ejércitos y peleaba y tenía la victoria. Pero cuando uno se relaja es cuando vienen malos pensamientos, envidias. Cuando el diablo comienza a decirle, no, usted está como grave, ya no tiene plata, no tiene casa, no tiene carro, no tiene beca. Y comienza a derrotar a la gente en sus pensamientos. Pero cuando uno tiene comunión con Dios, pues presenta pelea. Sin embargo, en estas peleas, el Señor Jesús muestra que esas peleas lo dejaban cansado a él, agotado. Que venía mucha gente cargada de cosas y venía a que le solucionaran el problema. La mayoría de gente venía a eso, a que le solucionaran el problema. Pero yo pienso que muchos de esos también, aunque hubieran muchos que le solucionaran el problema y se fueran con indiferencia, también habrían muchos que teniendo un gran favor de Dios, creían en él. Y aquí va el punto, ¿no? Entonces resulta que después de esas predicaciones y esas enseñanzas, el Señor Jesús le dice a los discípulos que pasaran la barca al otro lado. Aquí la Biblia narra en las anotaciones que da, dice que él estaba al oeste, al lago de Genesaret, y estaba en la parte occidental, otro lado, a la parte oriental. Yo leyendo, buscando como relación de ese lago, hablaba de que era un lago que estaba a 210 metros bajo el nivel del mar. Y que al norte de él estaba una montaña, y esa montaña era como 2.800 metros de altitud.
Entonces, alrededor de esa montaña habían varios valles, habían hartos valles. Y por medio de esos valles entraba el viento de una forma impresionante, como si fuera por unas canales. Y era una costumbre de que en ese lago hubieran tormentas, hubieran torbellinos, porque era como especie de un hueco donde entraba el aire por varios lados de la montaña, y cuando entraba el aire se volvían torbellinos. Entonces dice aquí en el versículo 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como él estaba en la barca, ni siquiera lo dejaron descansar un poquito. Dice, había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces físicamente habían fenómenos naturales que provocaban esas tormentas. Habían vientos encontrados y se hacían como huracanes en ese lago, porque era bajo el nivel del mar. Entonces era como si entrara un viento a un hueco y ahí comenzaba a hacer su torbellino. Entonces esto relacionándolo con la vida de nosotros, hablándolo como lo estábamos hablando ahorita. Hay momentos en la vida de uno donde llegan pensamientos de otras partes, llegan opiniones de muchas personas, de las familias, de los hermanos, de los primos, bueno, mucha gente da opiniones. Cuando viene una situación dura en la vida de uno, todos comienzan a decir, ¿y usted por qué no hace esto? ¿Y usted por qué no hace lo otro? ¿Y usted por qué no pide prestado allí? Y son cosas que comienzan a desviarlo a uno de la fe. Pues que es lo primero que tiene que hacer uno cuando tiene un problema. Pedirle a Dios que le muestre dónde está la fuente de ese problema y pedirle que le dé la solución también. Pero aparte de eso, pues tiene que haber una enseñanza de esas cosas. Como en estos pasajes que siempre había un problema. Y es como muy parecido a eso de las novelas, ¿no? Hay un comienzo, un nudo y un desenlace. Entonces se presenta el problema y Dios nos confronta a nosotros. ¿A dónde está su fe? ¿Cuál es su seguridad? Una de las cosas que nos pasa a nosotros es que nos quedamos contemplando el problema, ¿no? Es como si quitáramos la mirada del Señor Jesucristo y comenzáramos a ver la magnitud de esa ola tan tremenda que se levanta, como le pasó a Pedro. Después de ir uno caminando, creyéndole al Señor, escuchando una predicación donde dice que Dios es grande y poderoso, pero cuando viene una situación en la vida de uno y se levanta esa ola tan grande, a uno se le olvida que Dios es grande y poderoso. Más bien si ve que esa ola lo está aplastando. Y comienza uno a buscar salidas alternativas, ¿no? O el prestamista. Uy, qué cosa tremenda eso del prestamista. Esta semana estaba viendo en noticias y presentaron el caso de una señora que iban a buscarla como 12 prestamistas a la casa. A tal punto que ella comenzó a tener problemas psiquiátricos. Tenaz, ¿no? Bueno, a esos 12 súmele los gotagotas de los servicios públicos y todas esas cosas. Son cosas desesperantes. Ella llegó al punto de poner su caso en noticias y pedir una protección policial. Porque aparte de que ella tenía problemas psiquiátricos, todo el barrio también estaba asustado. Porque llegaba un prestamista y le sacaba la pistola y comenzaba a golpearle a la reja. Y ella no abría, entonces el man la insultaba. Y se iba ese y enseguida ese llegaba otro. Imagine 12 personas así cobrándole a usted en la casa. Y usted sin un peso por ahí, sin que echarle a la olla. Es una cosa desesperante. Pero son soluciones alternas a la fe. Son cosas que niegan la fe. Porque si a muchos le entrarán a uno y le quitarán la cama, aunque no creo que le puedan quitar la cama a los de los bancos o no sé. Pero es cuando uno toma soluciones sin consultar a Dios, sin tener en cuenta el poder que Dios tiene para solucionar nuestras vidas. Sin tener en cuenta que Él es el dueño del oro y de la plata. Sin tener en cuenta de que Él hizo los cielos y el mar y la tierra. Son cosas que nosotros hemos escuchado, pero que no las ponemos en práctica o no creemos en ellas cuando viene una situación difícil. Este cuento de las olas de la tormenta es como ocasiones que vienen en la vida de uno para quitarle la fe. ¿Cuántos aquí han tenido problemas difíciles? Pero hasta esta hora, bueno, yo me imagino que hasta esta hora muchos tendrán problemas. Pero si uno se pone a mirar su vida pasada, han habido problemas y Dios los ha solucionado.
Dios ha metido la mano y nos ha sacado adelante. Yo puedo dar fe de eso, ¿no? Aunque Dios siempre lo lleva a uno a batallas para fortalecerlo, para formarlo. Digamos que la vida pasada tuvo problemas y cuando uno cree en Dios, Dios los saca adelante de esos problemas. Dios soluciona las cosas. Pero cada vez va viniendo como uno más grande. Yo lo asemejo mucho a de pronto una persona que está en el gimnasio y quiere ser grandísima de músculo, en musculatura. Cuando uno entra al gimnasio, va y hace 10 minutos de ejercicio, ya está sentado allá en la banca. Pero si uno continúa yendo, ya va cogiendo físico. Ya después de que coge físico, va levantando pesas. Ya después de que alza 40 kilos, le mete otros 10, ya son 50. Y va progresando hasta que pueda alzar peso. Hay mucha gente que ya después de alzar harto peso se mete en competencias. La competencia es obviamente el que más alce peso. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es, lo que nos quiere mostrar es eso. Irnos entrenando. Y para eso Dios permite que se levanten estas tormentas, para ir ejercitando nuestra fe. Hay muchas cosas, ¿no? Pero la mayoría de veces uno siempre como que se raja delante del Señor. La historia de Pedro cuando caminó por el agua es muy, muy impresionante porque, bueno, él le creyó. De hecho, él le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Que ciertamente él caminó sobre las aguas. Pero cuando él quitó la mirada de Cristo, se hundió, se fue para abajo. Y casi siempre uno como que decliva. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo cuando Pedro se estaba hundiendo? Pero hay un secreto muy importante en eso. Pedro le dijo, Señor, sálveme porque me estoy hundiendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando uno tiene un problema, pues, me quedó como muy claro la parte de los prestamistas. Cuando hay un problema económico, Pedro no dijo, ¿qué hago? Para que me preste allí tal. O mi pariente, o si mi pariente no tiene plata, pues entonces para que me preste el banco. Si el banco no tiene, entonces voy a que me pida prestado. El prestamista, ese sí se ofrece, ese sí. Exactamente, no le pidió que le ayudara. Pero ¿qué hizo Pedro? Señor, sálvame. Eso es lo que Dios quiere, que lo tengamos en cuenta a Él. Que confiemos en el poder y en la salvación de Él. Aún después de haberle fallado, porque Pedro le falló ahí. Dudó, vio la ola muy grande y dijo, uy, no, ¿quién me mandara una tabla de surf para pilotear esa ola? Ni siquiera pudo confiar en él mismo, sino él dijo, Señor, sálvame, y el Señor estiró su mano y lo sacó del agua. Esa es como la gran lección que Dios nos quiere dar, que confiemos en Él. Dice aquí, volviendo a la lectura, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Eso me parece mucho al pasaje donde el Señor dice que aquel que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero que la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Claramente la escritura muestra, porque el Señor habla de las dos personas, ¿no? De la persona que es prudente y edificó la casa en Cristo, y esa casa fue firme, pero también habla de la persona que fue imprudente y edificó su casa sobre la arena. Para los dos vino la misma prueba. Para los dos vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu. Pero ¿quién permaneció? El que fue prudente y le creyó al Señor Jesucristo y edificó su casa sobre la roca. Pero una cosa queda muy clara ahí, aparte del poder del Señor Jesucristo, Él muestra que hay pruebas para todos. Aquí, por más de que alguien sea de sangre azul o que haya nacido en cuna de ricos, en cuna de oro, para ellos también hay pruebas. Pero la gran diferencia que Dios pone en esa parábola, que el Señor pone en esa parábola, es en quién está la confianza. Sobre quién está edificada nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Porque van a ser probados. Ciertamente la Biblia dice por allá que van a ser probados con fuego.
La obra de cada uno va a ser probada con fuego. ¿Y quién va a permanecer? El que edificó sobre la roca. Entonces, mostrando aquí este pasaje, todos tenemos esas olas gigantes en un momento de nuestra vida. Hay una cosa muy particular que el Señor le enseña a uno con la misma vida de uno, con las mismas cosas que le están pasando, Dios le enseña a uno. Entonces, ¿qué me está pasando a mí? Que llegan momentos a veces de un estrés, pero tenaz. Porque cuando mi barco andaba solito, y solito no, porque eso eran bendiciones que Dios ponía, como momentos de refrigerio en la parte económica, en la parte laboral, pues bien, con un barquito que no se le entra el agua por ninguna parte, pues nadie está preocupado. Un barquito que anda solito, ¿quién va a estar preocupado? ¿Quién se va a asustar? Que tenga un motorcito bien chévere y lo lleve a uno donde uno quiera, pues uno va a habitar confiado, ¿cierto? No va a tener necesidad de nada. Pero resulta que cuando el Señor entra a esa barca, ya Él comienza a permitir muchas cosas. Comienza a permitir que las cosas cambien. Pero yo me ponía a pensar, si hay un entrenador de fútbol y tiene su equipo, y en su equipo tiene 2 pelados que juegan bien y los otros 10 no, él no va a tratar a los 12 igual, ¿no? Obviamente a los que juegan bien les va a exigir más, porque el cuento, por ejemplo, en el fútbol es que el nivel de cada persona suba. Y a los otros 10 obviamente les va a exigir, los va a poner, bueno, hágale, hasta que sean buenos jugadores. Y eso es lo que el Señor también quiere hacer con nosotros. Que la fe de nosotros no quede pequeñita, que no quede en un área de nuestra vida. Que el Señor sana, sí sana, pero que el Señor también bendice, sí, claro, también bendice. Que el Señor también hace maestros, apóstoles. Que el Señor también quiere llevar a personas que están aquí sentadas, a las naciones a que prediquen el Evangelio, sí, claro. Que el Señor también quiere que nosotros demos la vida de nosotros por Él. Eso está por encima de todas esas otras cositas. Y de pronto, de un momento a otro, no le dice, bueno, vaya a ver que allá lo van a crucificar. Allá pasando el caño, usted tiene que llevar la cruz y allá lo van a crucificar. No, el Señor no es así de una. El que le va a quitar esa mano, bueno, no. Tal vez la anestesia, bueno, yo le voy a contar lo que le va a pasar, qué tiene que hacer por mí, cómo tiene que vivir. No es de un momento a otro que el Señor lo va a tirar allá a que se lo coman los cocodrilos, no, Señor. El Señor prepara. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, Él entra a nuestra barca y permite que pasen esas cositas, que vengan esos tiempos difíciles. ¿Quién no ha tenido tiempos difíciles acá? Pero de todas esas cosas, Dios nos ha sacado. La palabra dice en Mateo 28, una promesa muy hermosa que a mí se me agua el ojo cuando escucho eso. El Señor promete estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Y la Biblia está llena de una cantidad de promesas y de profecías, desde Génesis hasta Apocalipsis. Que incluso por allá, aquí en el Nuevo Testamento, no me acuerdo quién cita, fue que un varón de estos dijo, incluso lo dijeron por allá también en Josué, que todas las promesas que Dios había hecho, de todas las palabras que Dios les había dado a ellos, ninguna había caído a tierra, sino que todas las había cumplido. Entonces, eso es lo que nos muestra Dios, que a pesar de que vengan tormentas en nuestra vida, Dios tiene cuidado de nosotros y sus promesas no fallan. La palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero que sus palabras no pasarán. Entonces, cuando viene un momento difícil, obviamente todos tienen que ser probados. Eso va a mostrar dónde está nuestra confianza. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, que es el que no falla, que cumple todas sus palabras. Dice aquí en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En este versículo el Señor muestra, revela de su humanidad. Muchas veces nosotros escuchamos y leemos historias del Señor, pero es necesario tener una revelación
de lo que quiere decir esas palabras. La Biblia declara que el Señor dejó toda su gloria allá, no la miró como cosa que aferrarse, y vino y vivió en carne. Incluso hay varios pasajes que dicen que el Señor Jesucristo fue probado en todo, así como lo fue Elías. A él vino toda tentación. La única diferencia es que él tenía comunión con el Padre y no pecó en ninguna de esas cosas. Pero mostrando aquí este versículo, habla, yo me imagino que sería temprano, pongámosle hora, pongámosle 3 de la tarde. Imaginemos, dice el pastor Mauricio, pongamos a funcionar la imaginación, que él se haya subido a la barca por ahí a las 3 de la tarde. Y uno dice, a la tarde uno todavía está enterito. Hay veces que a uno le da sueño después del almuerzo, pero dice que a él lo subieron a la barca como él estaba. Tal vez ni habría almorzado, me imagino yo. Y muestra en este pasaje que él estaba cansado. ¿Por qué estaba durmiendo el Señor Jesús? Que estaba cansado. Entonces muestra una faceta de la humanidad del Señor, de que siendo Dios tenía las mismas necesidades que nosotros teníamos. Era tentado en las mismas cosas que nosotros somos tentados. Pero la diferencia es que el Señor tenía el reino de los cielos todo el tiempo presente. Eso me hace acordar de un pasaje donde habla el Señor Jesús, el de la samaritana. Dice que sus discípulos se fueron a buscar comida. Pues ¿por qué come uno? Porque le da hambre, ¿cierto? Seguramente el Señor no había comido nada. Y ellos se fueron a buscar comida. Pero la importancia que el Señor Jesucristo le da al reino de los cielos, a predicar el evangelio, a llegar a la iglesia temprano, a disfrutar uno la adoración, a tener esa comunión con Dios y ponerlo al de primeras, lo muestra por ejemplo en esa escena, cuando llegan los discípulos y le dicen, Señor, come. El Señor le dice, no, yo tengo otra comida que comer. Hablando claramente de ir a predicar el evangelio a esos samaritanos. Entonces muestra también la necesidad física que el Señor tenía, pero que esa necesidad física la dejó a un lado por poner primero el reino de los cielos, por hacer primero la voluntad del Padre. Y yo digo que personalmente hay cosas que a uno todavía le cuestan. Pero si uno no deja de dirigir ese barquito por Dios, pues nunca lo va a lograr. Yo a veces me ponía a pensar en el ayuno. En mi vida está siendo necesario el ayuno. Porque Dios muestra que hay cosas que hay que tratar fuertemente en la vida de uno. Y uno como que se le ha quitado, se le ha quitado, se le ha corrido. Pero finalmente uno sigue como en el mismo nivel y Dios lo quiere llevar más arriba. Es como cuando Dios le decía a Ezequiel que se metiera más profundo, más profundo. Eso no es solo el tobillito o la punta del dedo gordo ahí mojársela. El Señor nos quiere llevar más profundo en Él. Pero eso cuesta, y cuesta harto. Entonces cuando el Señor pone de primeras la obra de los cielos, predicar el evangelio, antes que ir a comerse su almuercito, Dios está mostrando, el Señor está mostrando el amor, la pasión por el reino de los cielos. En este caso el Señor muestra sus necesidades físicas. Hay cosas que son muy contrarias, o más bien el mundo va como en contra de la voluntad de Dios. Y uno prende el televisor y ve una cantidad de superhéroes que los tipos les disparan bazucas, les disparan balas, y no les da la fragilidad que nosotros tenemos, las necesidades, el vestido, la comida, la vivienda, las necesidades físicas. Es innegable, el mismo Señor Jesucristo mostraba esas necesidades. Él era de carne y hueso, pero fue una persona que vivió y amó la voluntad del Padre. Y por medio de esa obediencia nos rescató a nosotros del infierno. Hablando del infierno, son cosas también que a veces uno deja de mirar, ¿no? Deja de consultar, de estudiar. ¿De dónde nos rescató el Señor Jesucristo? Algunas personas no creen que hay un infierno, pero decía una vez una persona que miraron un volcán. Y ahorita que hay muchos volcanes en actividad, puede darse uno cuenta que lo que brota del centro de la Tierra es un fuego líquido. ¿Cómo sale de lava de un volcán? Entonces, ciertamente la palabra dice que ese sitio está en el centro de la Tierra, que fue donde descendió el Señor Jesucristo. Y en los últimos tiempos se han como activado más, ha habido más actividad volcánica. Pues
Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿sí o no? Es un lugar donde el Señor Jesucristo nos quiere salvar. Y para eso vino Él a vivir una vida como la que vivimos nosotros, ¿cierto? Entonces, el Señor muestra también, habla de su debilidad física. Muestra que Él padeció afrontó muchas necesidades. Y aquí lo relaciona con una cita en Hebreos. En Hebreos 4:15, si quieren no lo busquen y yo lo leo acá. Dice la palabra aquí, en Hebreos habla mucho de la persona de Jesucristo. Dice en el versículo 14 y 15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando el Señor habla aquí de la semejanza, pues es según nuestra semejanza de carne. Fue tentado en todo, pero la diferencia es que Él no pecó. Entonces, volviendo a la lectura aquí, habla de que Él estaba dormido porque estaba cansado después de atender a una multitud de quién sabe cuántas personas, predicándoles, sanándolos. Pues se subió a su barquita y se fue con ellos y se quedó dormido. A veces en la vida de nosotros parece que eso pasara, ¿no? Que cuando se levanta esa tempestad uno no siente la presencia de Dios. Pero yo me asemejaba mucho a eso en mi vida, como cuando uno es papá. Aquí yo creo que varios son papás, y es como cuando uno intenta enseñarle a caminar a sus hijos, que ellos están queriendo caminar, y a toda hora se levantan y se cogen de las cosas y a veces se caen. Entonces a mí me entraba el desespero, pues para que lo hiciera bien, y llegaba y le metía como una cobija aquí, como un trapo aquí a mi hijo, y lo ponía así, y yo le ayudaba, ¿cierto? Obviamente lo que Dios quería despertar en sus discípulos era la fe, y que conocieran una faceta de Él que no tenían. Entonces, cuando ya el pelado comenzaba a pararse y a hacer así solitos, pues ya le toca a uno dejarlo que comience a caminar. Y ya cuando va cogiendo el tiro, pues no es muy experto, ya le va cogiendo el tiro, pues uno ya no tiene que meter mucho la mano ahí porque lo que le va a hacer es estorbo. Ya no va a dejar que él aprenda, sino ya más bien lo va a asustar y pum, ahí es cuando se cae. Uno ve que trastabilla y uno, pues uno asusta más al chino y pum, por ahí se cae y se rompe la cabeza. Entonces hay momentos de la vida donde el Señor nos tiene que dejar a nosotros solitos, en medio de la tormenta, en medio del problema. Y resulta que en medio de todo ese problema y en medio de todas estas cosas, ¿qué hicieron los discípulos? Ir a despertar al Señor. Señor, sálvanos que perecemos. Hay un reclamo que a mí me parece fuerte, pero a veces la situación amerita que uno como que se ponga así, ¿no? Pero muestra también como una insistencia y una seguridad de que si despertamos al Señor, de que si clamamos a Él para que se manifieste en nuestra vida, ellos están seguros completamente que el Señor va a hacer algo, de que Él va a hacer algo en la barca, de que Él los va a salvar. Dice el versículo, el 38, y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eso da como una dirección a que vayamos al Señor. Señor, ayúdeme, ayúdeme. Llegó esta señora a cobrarme el arriendo, Señor, ayúdeme. Señor, estoy enfermo de esto y los médicos no me dicen nada, no me pueden ayudar, ayúdame. Salve esta barca, sálvenos a nosotros. Es ese clamor que el Señor quiere que nosotros levantemos. ¿A quién fueron ellos? Al Señor Jesucristo. Es la fuente de vida eterna, ¿no? El Señor es que soluciona todos los problemas. Entonces dice en el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este versículo es muy completo, ¿no? Pero yo quería que buscáramos otra cita
Esa sí que quiero que la busquen en el Salmo 29. Versículo 3 y 4. Pero antes de leerla, yo quiero que nos enfoquemos en esa parte donde ellos claman a Jesús para que los ayude. Los discípulos ya ciertamente habían visto sanidades que el Señor había hecho. Ya habían visto milagros que el Señor había hecho. Ya habían visto poder sobrenatural de Jesús. Y eso me hace acordar de una predicación donde hablaba el pastor Antonio de los nombres de Dios. Entonces resulta que Dios tenía muchas características, ¿no? Hablaba de que Dios sanaba, entonces tenía su nombre para la sanidad. Hablaba de que Dios era omnipotente, que era poderoso. Hablaba de que Dios era el creador. Entonces cada característica de Dios tiene como un nombre. Y hablaba que día en un video, una predicación del poder que Dios tenía. Y eso son cosas que nosotros desconocemos. Aún estos discípulos aquí, ilustrando la escritura, habían cosas que ellos desconocían del Señor, como el poder de Él para calmar la tempestad. Entonces hablaba el pastor Antonio en ese videíto de que las naciones de la tierra tenían muchos dioses. Tenían un Dios para cada cosa, un Dios para la lluvia, un Dios para la fertilidad, un Dios que les daba poder económico. Tenían muchos dioses. Actualmente los llaman politeístas, ¿no? Naciones politeístas. Y me dio mucha risa porque hablaba en ese video y mucha gente se metía en el cuento y decía todo lo que sabía. Que había un santo para atraer el amor, y que había otro santo que para que hiciera traer la lluvia, y le tenían una canción y ahí se echaron su canción en medio de la predicación. Entonces él hablaba de que Dios era un Dios todopoderoso, el Dios más que suficiente. Y eso es lo que nosotros a veces desconocemos en medio de nuestras tormentas, en medio de que nuestra barca ha sido azotada por las olas. Nuestra fe ha sido golpeada muchas veces y hemos decaído. En medio de eso el Señor muestra su poderío. A veces uno lo ve desde afuera ya teniendo como el concepto y dice uno, bueno, Dios ya tenía todo el escenario programado. Antes de que uno se subiera al barco, Él ya tiene todo programado. Él ya sabe cuál es la parte que tenemos que fortalecer. Tenemos que hacer más abdominales, otros tenemos que hacer más bracito, más pierna. Hablando en la vida espiritual, tenemos que ser fortalecidos en la fe, en la confianza, en la palabra. Eso era lo que yo le decía a los niños. Se sabe mucho de las cosas del mundo. Se sabe mucho de fútbol, se sabe mucho de los Avengers, se sabe mucho de la Mujer Maravilla, de todos esos muñecos. Se sabe de geografía, se sabe de atlética, se sabe de ingeniería, se sabe de todo. Pero cuando a uno le preguntan algo sobre Cristo, a veces uno queda como yo no sé si alguno vio ese comercial de un tipo que iba a una entrevista y la entrevista era en inglés. Y comenzó la entrevista y el tipo llegó y se achicó y quedó solo el vestido y el tipo salió corriendo. A veces nos pasan esas cosas así. Yo digo, bueno, sí, muy chévere saber hablar inglés. Muy bueno, ¿sí o no? Pero si nosotros no sabemos hablar inglés, el Señor también nos ama. Y el sistema del mundo es ese. ¿Usted no sabe hablar inglés? No. ¿No sabe hablar mandarín? No. No, usted no es nadie chino. Pero el Señor sí nos ama. Y el día que Dios nos ponga delante de Él, nos va a decir, bueno, usted habla muy inglés, pero ¿qué sabe de mí? ¿No le contaron, no le dijeron que mi hijo dio su vida por usted para que usted estuviera aquí? Son cosas que Dios demanda. El apóstol va y dice, abunden ustedes toda la palabra de Cristo. Sean sabios en toda la palabra de Cristo. Y ayer en la reunión de los niños yo les decía eso. Bueno, ustedes saben mucho de películas, ven mucha televisión, saben mucho de videojuegos. Hay mi sobrina que tiene como 2 añitos, coge ese celular y se mete a YouTube, descarga una cantidad de cosas. Pero ¿qué sabemos nosotros de Cristo? Y eso es una responsabilidad también sobre nosotros como papás.
Yo ayer alabé a Sarita porque sabía muchas cosas. Hacíamos una pregunta y ya. Ella sabía mucha palabra. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros. Esa es la comida que nos mantiene. Entonces, ¿qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Que lo conozcamos. Yo creo que uno enfrenta situaciones diariamente, donde cada situación lo lleva a uno a buscar una faceta del Señor. Que no me pasó el bus. Bueno, se ha desarrollado en paciencia. Que no me pagaron hoy. Bueno, bastes en la gracia del Señor. Que no hay para comer. El Señor mandó a los cuervos a que le dieran de comer a Elías. Cosas así por el estilo. Pero todo ese ejercicio lleva a que la fe crezca. Alguna persona escribía, la fe es músculo. Y ese músculo tiene que ser ejercitado para que crezca. Ciertamente cuando uno hace ejercicio, eso duele. ¿Verdad que lleva uno 37 años sin hacer ejercicio? Y cuando va uno a hacer ejercicio le duele a uno hasta el pelo para moverse. Pero hay un secreto, uno sigue haciendo ejercicio y ese dolor va menguando. Y se va poniendo uno en forma. Ya se le tira a la mujer y le comienza a tocarle a uno, y sí, ahora sí. Estaba como cuando lo conocí. Pero se va uno fortaleciendo. Y de eso se trata la fe. Cuando uno pasa una prueba, viene una como más fuertecita y una más fuertecita. Y la palabra bien dice que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios quiere eso de nosotros, que seamos fortalecidos, ejercitados en la fe. Cuando uno piensa comúnmente, dicen, pero ¿qué me pasa a mí? No, yo sí estoy muy salado de verdad. Me pasan tantas cosas. Lo que uno está es muy cerrado de la cabeza que no se da cuenta que esas cosas son para bien. La palabra dice que todo lo que le pasa a la gente es para bien, a los que aman a Dios. Porque cuando le pasan esas cosas a uno y uno aprende que tal vez Dios propicia esas cosas para que uno aprenda, uno le saca provecho, porque aprendió. Pero cuando le pasan esas cosas y uno reniega, pues obviamente no aprendió. Y sí está amargado y echándole la culpa a Dios por todas las cosas. Entonces dice aquí en el Salmo 29, 3 y 4. ¿Ya lo encontraron? Yo no. 29. Ahí viene una bomba. A mí me pareció una bomba. Muy linda. Es muy bonito cuando Dios le enseña a uno y uno se emociona de cosas que están ahí y uno no las ha visto nunca. Y eso le pasó a los discípulos. Bueno, vieron milagros de parte del Señor, pero hasta ahí, no fueron más adelante o no esperaban nada más del Señor. Dice en el versículo, lo quiero leer desde el 1. Dice, tributad a Jehová, y oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Bueno, una de las cosas que el Señor siempre predicaba y decía a mucha gente, decía que Él era el Hijo de Dios. Y ciertamente aquí lo muestra con todas sus maravillas. Hubo una ocasión donde le dijo a los fariseos que si ellos no creían, estaba endurecido. Pero una de las cosas que el Señor dice es, bueno, si ustedes no creen en la palabra, crean a estos milagros que están viendo. Y en esa escena el Señor revela el poder que Él tiene como Dios. Hay una cosa que le pasa a uno muchas veces, y yo creo que eso también ha sido infundado por el mundo en el corazón de nosotros, es que cuando se habla de Jesús, uno imagina a otra persona igual a uno. Muchos se imaginan a un Jesús que viene en una bicicleta con una cajita atrás, con una maleta atrás de esas de Rappi, y él llega con el domicilio que uno pidió, que uno con el antojo que a uno le dio la gana, que él viene a hacerle los mandados a uno. Pero en este versículo allá en Salmos muestra el poder de Dios, el poder tangible. Ciertamente Dios vino en carne y vino y fue tentado, pero tenía el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo del Padre. Seguía siendo Dios. Entonces muestra el poderío en este salmo que Dios tiene de tronar sobre las aguas y de hablar sobre las aguas y aquietarlas.
Eso lo habló el rey David en el Salmo 29. Pero ¿dónde se viene a cumplir? En este momento. Cuando se levanta esa ola, ese problema tan berraco, y el Señor se levanta y le dice, bueno, quieticos ahí. Y Él le está mostrando a sus discípulos que Él no solamente podía sanar a un enfermo, que no solamente podía darle de comer a la gente, que tenía el poder sobre las aguas, el poder sobre el mar. Y yo leía esta mañana, me pareció impresionante. El Dios Todopoderoso estaba en esa barca durmiendo y aquietando las aguas y mostrándole a los discípulos quién era Él. Y no con esa presunción de decir, es que yo soy el chacho acá. No, muy sencillamente permitió que viniera esa tempestad que los estaba negando y fue como si les quitara un velo a ellos de los ojos y les mostrara quién era Él realmente. Quién era el hijo del carpintero, como muchos le decían. Era una persona que tenía poder sobre las aguas. Y en comparación con nosotros no tenemos poder ni sobre el recibo de las aguas siquiera, porque a veces no lo podemos pagar. Pero el Señor sí, mostró su grandeza en esa escena. Y una cosa muy, muy, muy especial que tiene el Señor es que no le mostró a la gente, a toda esa cantidad de gente que estaba en el mar escuchando su palabra. ¿A quién le mostró esos milagros? A esos discípulos que iban en la barca. Ellos tuvieron el privilegio de ver eso. Y yo me alegro mucho por eso. Dice aquí en el Salmo 89:9. Dice el versículo 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Muchas personas esperaban ver cosas grandiosas del Señor. Los fariseos le pedían al Señor señales del cielo, ¿no? El Señor les dijo, bueno, para ustedes no hay señal sino la de Jonás. Pero para estos que sí me aman, que me siguen, que dejaron sus casas, dejaron sus familias, a ellos les es revelado el reino de los cielos, los secretos del reino de los cielos. ¿Y qué secreto tan profundo, no? La Biblia habla de que los fariseos se sabían la palabra de memoria. Pero cuando los tipos ven esa ola viniéndose sobre ellos y aplastándolos, viene la revelación de esas profecías. Bueno, allá en los Salmos dice esto, que Dios tiene poder sobre su creación. Y si Dios tiene poder sobre su creación, ¿será que no va a tener poder sobre los problemas que nosotros tengamos? El Señor siempre lo prueba a uno. Yo le hablaba a Alejo, al hijo de Heidi, de que mis hijos están en el homeschool, ¿no? Y no le quiero hacer pauta publicitaria en homeschool, pero es que es un sistema diferente, ¿no? Resulta que ellos tienen varias oportunidades de responder sus evaluaciones, de estudiar la lección las veces que quieran y responderla. Digo, de esa manera aprende uno más fácil, porque es que no está el profesor ahí. Bueno, una evaluación para mañana. Hizo la evaluación y obviamente es una forma de probar lo que aprendió. Bueno, no, me la tiré. Pero el Señor no actúa de esa manera. Y haciendo la comparación, yo le decía a Alejo, lo bueno de ese sistema es que usted puede hacer la evaluación. Tiene 2 oportunidades. Entonces, ellos se acostumbran que si perdieron la primera, van y estudian otra vez y tiene otra oportunidad para responderla. También tiene la oportunidad de que si la embarró en una, pues en esa es la que tiene que arreglar. Es como si uno tuviera una debilidad y esa debilidad es la que tiene que fortalecer. Entonces ellos van creando una confianza y ya no le van a tener fastidio al estudio porque el estudio o el sistema de educación es arrajar a la gente. ¿Cuánto más en una universidad que van y estudian de 6 meses, estudian 2 meses y medio, 3 meses? El resto del tiempo es vagancia, pero en esos 3 meses que les toca estudiar, les toca trasnocharse, les toca, mejor dicho, doblarse para hacer los trabajos. Y si perdió el semestre, vea, yuca, papá, saque otro billetico para pagar el semestre.
Pero las cosas, por ejemplo, en ese aspecto con el sistema de educación que ellos tienen, no es tan rajante y ellos aprenden. De hecho, a veces hay conversación entre nosotros y otros niños, mis sobrinos, que ellos comienzan a hablar de un tema y ellos hablan del tema. Y uno se da cuenta que sí aprendieron. ¿Pero por qué? Porque es que el sistema trata de rajar a la gente. El sistema del mundo es, bueno, venga a ver, me dijeron que usted sabía matemáticas y le mandan matemáticas de octavo, de noveno a un niño de cuarto, quinto. Es rajar a la gente. Y así es en muchos aspectos de la vida, ¿no? En lo laboral, en lo personal, en lo físico. La gente a veces, bueno, y es en todo el sistema, porque aún hay gente que no es tan atractiva físicamente y va y compra un producto y se lo aplica y comienzan a mirar a los demás. Ay, no, pero es que usted es muy feo, qué pena. Ese es el sistema del mundo, destruir, aplastar a los demás. Pero ¿cuál es lo que Dios quiere hacer de nosotros? Personas que si se cayeron en algo, tienen que levantarse y mirar al Señor y limpiarse. Dios no desecha en un corazón que viene arrepentido. Más bien como que te dice, bueno, límpiese de esta manera, arrepiéntase de su pecado y venga para acá. Ese es el corazón de Dios, que da oportunidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con estos pescadores que eran unos expertos en el mar? Que ellos sabían cómo navegar en el mar. Sabían de tormentas muy seguramente. Cualquier pescador profesional como ellos sabría de tormentas. De pronto sabría manejar las tormentas. Pero me imagino que la ola que se levantó en este momento les hizo olvidarse de todo lo que sabían. Y eso pasa en la vida de nosotros a veces. Yo la verdad lo digo sin vergüenza. No que sea yo un sinvergüenza, ¿no? Pero cuando uno sabe hacer algo y lo hace bien y recibe platica por eso que hizo, y a la gente le dice, bueno, usted trabaja chévere. A veces como que se infla. Pero cuando Dios tiene un plan con uno, coge una agujita y le pega esa bombita donde está todo el ego de uno. Y eso le pasa a mucha gente. A los que están iniciando en los caminos de Dios, les pasa eso, nos pasa eso. Podrá ser muy bueno en lo que sea, pero si Dios tiene un plan, lo va a llevar a cabo. Pero no es para aplastarlo como lo hace el mundo, sino para mostrar algo nuevo. Y no algo nuevo que usted tenga guardado en su corazón y en sus bolsillos, sino algo nuevo de Dios. Una faceta del Señor Jesucristo que los discípulos no conocían en ese momento. Que lo veían como un maestro que les resolvía las necesidades inmediatas. Pero cuando el Señor muestra que Él tiene poder sobre todas las cosas, ¿qué hicieron estos hombres? Quedaron espantados. Quedaron espantados. Y en mi vida personal está pasando algo así. Yo que día me ponía a pensar, bueno, en mi vida me ha pasado muchas cosas en cuanto al trabajo así. Han habido momentos donde ha habido una abundancia tremenda. Y han habido momentos donde no sale nada. Y uno en esos momentos se desespera. Pero el Señor me recordaba eso. Que cada vez que venía un momento de abundancia y volvía a haber un momento de tranquilidad, de pasividad, de poner la confianza en Cristo, el próximo momento que venía era más grande que el anterior, que ya había sido grande, que había sido abundante. Y eso ha pasado en mi vida, ciertamente. Entonces vienen esos pensamientos de tranquilidad de parte del Señor. De decir, bueno, la cosa está apretada, pero yo estoy aquí. ¿Usted se acuerda cuando se quedó sin trabajo esa vez y que duró tanto tiempo así? ¿Se acuerda que después de eso vino un trabajo que le cuadró todo a usted? Mucho mejor que el anterior y mucho mejor que el anterior. Lo que Dios trae es mucho mejor que lo anterior. La palabra dice que de gloria en gloria vemos al Señor. Cuando hay momentos difíciles en nuestras vidas y nosotros creemos y acudimos a Él, vienen momentos gloriosos. Pero es como si uno fuera subiendo una escalera. Cada escalón lo va conduciendo a uno a conocerlo a Él. Que Él tiene todo bajo control, que Él tiene poder sobre esa tempestad que estaba negando a los discípulos. Esa tempestad los dejó en ridículo porque yo me imagino que ellos se creían los duros para pescar. De hecho, tendrían que haber sido unos duros para pescar, para haberse dedicado su vida a la pesca.
Uno iniciando, a mí me gusta el plan de ir a pescar, pero las veces que he ido a pescar, una gripa me dio una vez que fui por allá a Usme, en una parte alta, y ese frío tan tenaz que hace por allá. Nos echamos toda tarde y no cogimos nada. Es cuando uno dice, no, esto no es para mí. Pero cuando usted ve que tiene una cualidad para hacer algo, pues uno se emociona y comienza a hacerle y a ponerle cuidado cómo es que le hace el que sabe más y a imitarlo. Eso es lo que pasa. Y me imagino que si los discípulos eran buenos para pescar al principio, pues por ahí se fueron, ¿no? Y ya serían unos duros para pescar, para conocer el mar. Y luego uno se vara en una piscinita, imagine por allá en el mar. Que nadar en el mar debe ser una cosa bien, tiene que ser una persona experta para meterse al mar. Y seguramente ellos lo eran, ¿no? Hay una escena donde el Señor está por allá en la playa después de resucitar, que los apóstoles le fueron a pescar. Entonces vieron a alguien por allá en la playa y que tenía las brasas puestas. Y dice que ellos estaban bien retiraditos de la orilla. Y Pedro saltó así como estaba y se fue para allá. Tenía que ser un duro para nadar el hombre, ¿sí o no? Aparte del amor, de la emoción de ver al Señor Jesús, pues tenía que ser un diestro para el nado, ¿no? Entonces, si ellos eran duros en el mar, vino la situación donde el Señor, ¿qué es lo que usted sabe? La Biblia dice que cree saber algo, no lo sabe cómo es, no sabes nada. Entonces, sí, ellos sabían del mar, pero vino la situación donde el Señor se la puso de para arriba para mostrar su gloria, para mostrar el poder que él tenía. Dice aquí en el Salmo 107, en el versículo 25. Desde el 24 dice: ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. El Señor sigue mostrando su poderío. A veces cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno considera que el poder lo tiene el Padre. Pero el Señor Jesús va y dice en otra parte que toda potestad les da en los cielos y en la tierra. Entonces lo que el Señor quiere que veamos en Él es que Él tiene el poder absoluto sobre las cosas. ¿Por qué? Por la obediencia que Él tuvo. Pero que Él tiene poder sobre su problema, sobre su enfermedad, sobre su situación económica, sobre sus hijos rebeldes. Él tiene el poder sobre esas cosas que nosotros no podemos. Así seamos expertos. Me sorprendió que día que un médico, un cardiólogo, se murió de un infarto. Y el refrán dice eso, que los médicos también se mueren. Cuando uno cree saber algo se vuelve orgulloso. Pero el apóstol Pablo dice que él se propuso no saber nada sino solo a Cristo. Y que nosotros nos tenemos que gozar de conocer a Dios. Conocer que Dios tiene el problema, la solución sobre ese problema. Y no solo la solución sobre ese problema, sobre todos los problemas. Los salmos hablan de que el Señor es poderoso, así como se hablaba de esa canción ahorita. Cuán grande es Dios. La sabemos cantar, pero todavía no tenemos ese encuentro en la situación en la que estamos. No tenemos el encuentro del poder de Dios, pero Dios nos invita a eso, ¿cierto? Y dice aquí, en el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí viene la parte a la que todos decimos amén. Viene grande bonanza. Más o menos lo que yo venía explicándoles de cuando vienen momentos duros económicos, pero la fe está puesta en que Dios tiene algo muy grande preparado para nosotros y no desfallecemos en esa prueba. Dios tiene algo preparado. Después de meter su mano y aquietar las cosas, Dios tiene cosas grandes preparadas para nosotros. Pero es necesario padecer esa tormenta. Alguna vez hubo una predicación donde creo que fue el pastor Mauricio que decía, o no me acuerdo si fue Alejo,
que nosotros tenemos que pedir esas tormentas para la vida de nosotros, pero estar confiados en que Dios tiene la solución. Entonces lo que yo hablaba ahorita sobre el ayuno era, sí, Dios está pidiendo que haga un ayuno y uno como que se le corre, como que se quita. Uy, pero es que aguantar hambre. Imagina un ayuno de 40 días, esa fuerza que tenía el Señor. Y en 40 minutos ya está, por allá le está hablando el estómago. Pero es necesario ser ejercitados y fortalecidos en esa tormenta. Porque después de esa tormenta viene el Señor y muestra su poder para que nosotros avivemos nuestra fe. Y aparte de eso dice que viene bonanza para nuestra vida. La palabra bonanza como que la relaciona mucho la gente con el fajo de dólares o el fajo de billetes de esos morados o verdes que vienen ahora. Pero no es solamente eso. Bueno, en este caso, en este pasaje, me imagino que la bonanza sería de una gran multitud de peces, ¿no? Porque ellos estaban pescando, estaban en el mar, eran pescadores. Viene bendición para nuestra vida. Viene la solución para los problemas. Viene la plata para pagar las cuentas. Cual sea la tormenta que se levante, Dios tiene la respuesta. Pero no nos tenemos que centrar solamente en la tormenta y en la respuesta, sino en el poder que Dios tiene para resolver las cosas. Amén. Y dice en el versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo había leído este pasaje y no había entendido una parte de esa última parte que leí. Ciertamente ellos estaban asustados por la tormenta, porque era algo que se salía de las capacidades de ellos. Y eso es lo que le pasa a uno a veces. Hay problemas que uno no obtiene el poder para resolverlos. Pero ya mostrando al Señor cuál es el mecanismo, que es clamar a Él y confiar en Él. Y después de ver la respuesta a la bonanza. Hay una parte muy bonita en esto, que el Señor les dice, ¿por qué estáis así amedrantados? Yo relacionaba esa pregunta de estar amedrantados, es que ellos estaban asustados por la tormenta. Pero el Señor muestra que no es por la tormenta, sino que ellos estaban asustados era por el poder que el Señor Jesús tenía por calmar esa tormenta. Ellos estaban sorprendidos, espantados de que hubiera un hombre, para ellos era un hombre físico porque lo podían tocar, lo escuchaban hablar, era como otra persona. Y uno de los errores en el que cae uno, me cuento yo primeramente, es ese, en que uno, cuando hablan del Señor Jesucristo, uno se imagina al mensajero que va y le arregla los mandados. A una persona que lo quiera a uno mucho y viene y le ayuda. Pero eso es lo que ven los ojos de nosotros, o eso es lo que entiende nuestra mente. Pero estas personas, al ver que Él se levantó de su sueño, de que tenía necesidades físicas como todos, se levantó ese tipo que estaba durmiendo allá en la esquina y fue y le dijo al mar, quieto ahí, y a los vientos. Eso no es algo que hace una persona normalmente, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere embutir la televisión con los superhéroes. Que hay un tipo que vuela y sale del planeta, o que hay una cantidad de cosas. Es mentira. Vaya y machuquese usted, vaya y péguese en el dedo pequeñito con la cama a ver qué. ¿No le va a doler todo? Pero el Señor se levantó y reprendió al viento y al mar. Y ellos quedaron espantados al ver que una persona de carne y hueso pudiera haber hecho eso. Dice, el Señor les pregunta, pues los vio asustados, les preguntó que por qué estaban amedrentados. ¿Cómo no tenéis fe? O sea, claramente este versículo habla de que ellos lo seguían, pero no lo conocían. No le creían todo lo que él había dicho. Y ciertamente esto pasaba porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el que el Padre les prometió. Cuando Él venga, les va a hacer entender todas las cosas.
Todas estas cosas que ellos no entendían, de que ellos estaban caminando con el Hijo de Dios, de que Él tenía poder para sanar una gripa, pero también para levantar un muerto, de que Él tenía el poder para crear una tormenta y para calmarla también. Esas cosas eran las que ellos iban a entender cuando viniera el Espíritu Santo. En este momento no lo entendieron y el Señor Jesús les preguntó, bueno, ustedes que andan conmigo, ¿no creen en mí? Después de haberles mostrado esa maravilla de apaciguar la tormenta, les preguntaba, ¿dónde está su fe? ¿En qué creen ustedes? ¿En un carpintero que va de ciudad en ciudad hablando cosas, dándole de comer a la gente? No, vea, este soy yo. Este es el poder de Dios, del que hablan los salmos, del que habla el Antiguo Testamento. Es una nueva faceta. Y es una faceta que nosotros aquí como iglesia tenemos que tener en Cristo. A mí se sorprende a veces, hasta en la vida mía me da rabia a veces, porque hay una necesidad. Por ejemplo, estuve hablando con el pastor Mauricio Queía. Hay muchas cosas que uno no entiende. Entonces él me preguntó, ¿qué? ¿Cómo estaban las cosas? Yo le digo, pues ahí, como estresadito porque no tengo trabajo y la parte económica está como... Ha cambiado. Y me dice él, ¿y usted no ha orado? Yo quedé como estos discípulos, no, pues yo sí he orado, pero no como debe ser. Entonces se pone a prueba la fe. ¿Qué le dice el Señor? ¿No tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, claro, uno ha escuchado administraciones, ha sentido el poder del Espíritu Santo. Pero la fe de uno llega hasta un punto. Y ahí es donde el Señor la quiere estirar y subir al siguiente escalón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, que Él es poderoso. La Iglesia Católica nos muestra un Cristo ahí crucificado en la cruz. Y esa idea como que ha quedado sembrada en el corazón de nosotros. De un Cristo débil. De un Cristo que lo mataron y ahí quedó nomás. No tiene poder para nada más. De un Cristo que vino una gente lo escupió, lo humilló. Y estas vainas como que quedan sembradas en el corazón. Y mucha gente cuando ve un milagro, una maravilla de Dios, no lo puede creer. Porque esa información fue la que quedó acá en la cabeza. Y el Señor quiere que nosotros seamos libres de esas cosas y lo veamos como Él es. Muy seguramente mucha gente tiene un problema en X sentido y el Señor está esperando, bueno, venga a ver. Eso me hace acordar de un pasaje donde los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido así ciego. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Le dice, no pecó este ni sus padres, sino que esto le pasó para que sea conocido el poder de Dios. Entonces es seguro, muy seguro, que las situaciones que nos estén pasando a nosotros es para que nosotros le digamos al Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿No tienes cuidado de nuestros problemas? Y esa situación, ¿qué dice el Señor? Eso pasa para que la gente conozca el poder de Dios. El poder de Dios es lo que necesitamos. El poder del Espíritu Santo. Para que regenere nuestra mente y podamos ver que Él nos quite las vendas de los ojos y podamos ver que Él es soberano sobre todas las cosas. Que tiene el poder sobre su creación. Finalmente, si nosotros creemos en Dios, si tenemos fe en Él, Él nos muestra en su palabra el poder que Él tiene. ¿No dice por allá en Génesis que Él creó los cielos y la tierra? Y si Él creó los cielos y la tierra y el mar, ¿no va a tener el poder de apaciguar esa ola? Entonces a veces uno cree que cree, pero no cree. Y Dios nos está llamando a eso, a creer. A pesar de las circunstancias, del problema, de la situación, de la debilidad. Vuelvo y cito al apóstol Pablo. Dice, por tanto me gozaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pero no con nuestras fuerzas ni con nuestro intelecto, sino con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces yo le invito a que estemos en pie. No sé a quién le haya hablado Dios hoy. Que le pidamos a Dios que nos muestre esas maravillas. Necesitamos
Necesitamos conocer más al Señor. Necesitamos que no sea una charla motivacional, sino que de verdad Dios ponga sus palabras en el corazón. La Biblia dice que el Señor Jesús, y hay muchas áreas en la vida de uno que es quietas. Hay una cosa que me ha estresado a mí tanto estos días, y es que a veces se presentan situaciones en la vida de uno, y uno llega y dice, y a mí a veces me dan ganas de meterme un pellizco, una cachetada, que la respuesta de uno al ver la impotencia de que no puede hacer nada en la situación es esperar a ver qué pasa, cuando Dios muestra que Él tiene el poder para solucionar las cosas. Y para mí, yo le pido a Dios que elimine esa palabra de mi vida, esperar a ver qué pasa, esperar a ver qué pasa. Eso suena como a una mamá que, tengámosle paciencia al chino, esperar a ver qué pasa. Y las cosas siguen así, pero no, Dios quiere que la situación cambie. Dios quiere liberar nuestra mente, nuestro corazón y mostrarse. ¿Cuántos han orado aquí para que Dios se muestre? Hay una canción que dice, muéstrame tu rostro. Y uno la ha cantado, ¿no? Y nosotros queremos ver el rostro de Dios, pero no queremos tormenta. Eso, las tormentas, uy, no. Y más si el agua está fría, no. De pronto una tormentica con el agua caliente, sí. Yo la verdad me he considerado cobarde en muchas cosas en cuanto a las cosas de Dios. Y me da rabia conmigo mismo. Pero es hora de enfrentar esas tormentas, sabiendo que el Señor está ahí, esperando que nosotros lo despertemos para mostrar su poder, para solucionar nuestro problema que nosotros no hemos podido darle solución, que nos tiene aplastados. O sea, ya sea la fe, ya sea, no sé, la falta de confianza. Pero el Señor quiere mostrar sus facetas, darse a conocer. Hay una cosa muy linda del Nuevo Testamento, donde el Señor dice, yo hago las obras que vi hacer a mi Padre. Esas obras se las he dado a conocer a todos. Entonces mucha gente quiere conocer a Dios, pero la palabra dice que nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. ¿Quién va a conocer al Padre emitiendo al Señor Jesucristo? Nadie. El Señor Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces tenemos mucho que aprender de Cristo. Que Él calma las tormentas, que Él le da vista a los ciegos, que le hace crecer los pies a los cojos y muchas otras cosas. Aparte de todo lo que está escrito acá, el Señor va y le dice a los discípulos, yo a ustedes tengo que decirle una cantidad de cosas, pero ustedes ahorita no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Pero con las cosas que tenemos inmediatamente, es necesario que le clamemos a Dios, que Él muestre su poder, con las necesidades inmediatas, los problemas inmediatos, y con la alabanza inmediata que hay en el corazón de uno, al ver estas cosas. Yo me sorprendí, buscando la cita allá, cuando me mandó a los Salmos, y el Señor muestra que sí, Él tiene, efectivamente, Él tiene poder sobre su creación. Eso me hacía como una comparación, digamos, con Einstein, por ejemplo. El hombre era un tipo durísimo. ¿Y quién tiene poder sobre la creación que el hombre hizo? Antes la gente cogió y hizo una cosa, hablemoslo, una bomba nuclear con las cosas que el hombre tenía en la cabeza. ¿Y quién tiene poder sobre esas cosas? Antes las cosas van derechito a una tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Por qué están peleando ahorita? ¿Quién tiene bombas nucleares? Estados Unidos quiere tener el control sobre las bombas nucleares. Pero eso se está perdiendo porque este tiene, entonces todos tienen el poder y todos quieren colisionar. Pero bueno, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que tienen que pasar, ¿no? Que se oirían guerras, rumores de guerras. Y hay muchas cosas que tienen que cumplir. Pero el punto de estas cosas es que Einstein tenía sus cositas en la cabeza, pero vea dónde van esas cosas. Ninguno tiene control sobre esas cosas. Pero Dios sí tiene poder sobre su creación. Y eso es lo que quiere que nosotros entramos en esta mañana. Cuando nosotros entramos en la fe, pues entendemos que somos creación de Dios y que tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que si Él tiene cuidado de las aves,
¿cuánto más cuidado de nosotros, cierto? ¿No valéis más vosotros que muchos pajarillos? Dice la Biblia. Entonces, pues yo los invito a que oremos, ¿vale? Amado Dios, bendito Señor. Te doy gracias, amado Dios, por permitirnos estar en tu presencia, Señor. Por enseñarnos, Señor, quién eres tú, por mostrar, amado Dios, tu poderío, Señor, tu misericordia con estos pocos, Señor, que iban en esa barca, Señor, a los que tú les diste el privilegio, Señor, de que comprendieran con quién, al pie de quién estaban, de quién los escogió, quién los compró con sus sangres, el poderío, Señor, y la magnitud, Señor, de tu sabiduría. Yo te pido que traigas esa revelación hoy, Señor, a nosotros, amado Dios, que a veces somos duros de corazón, Señor, que a veces escuchamos tu palabra, Señor, y tú nos muestras tu poder, la gloria que tienes, Señor, las bendiciones que tienes para nosotros, Señor, y nosotros hacemos, Señor, como si estuvieras en un concierto o no sé en qué otras cosas, Señor. Enséñanos a poner la mirada, a tomar gozo, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos quieres enseñar, amado Dios, sacar el provecho, Señor, de todas las situaciones, sabiendo que tú cuidas, Señor, que tú tienes el control, Señor, que tú dominas, amado Dios, el reino de los hombres, Señor, así como lo dijiste a Nabucodonosor, Señor, y le diste una lección, Señor, a este rey que era soberano sobre muchos reyes, Señor. Demostraste tu poder, Señor, demostraste tu gloria, Señor, y que tú gobiernas, Señor, sobre todos los reyes, sobre todas las personas, sobre todas las situaciones, sobre nuestras debilidades. Eres Rey, Señor, eres soberano y bendito, Señor. Nuestra victoria está en ti, Jesús, en la cruz del Calvario, en la resurrección, Señor, en el poder del Espíritu Santo está nuestra victoria, Señor. Nuestros ojos se han puesto en ti, Señor, y te conozcamos, amado Dios. Así como Moisés, Señor, pidió, Señor, te pidió a ti ver tu rostro, Señor poderoso. Y tú le mostraste, Señor, su espalda, amado Dios. Hiciste en él, Señor, una nueva cosa, amado Dios. Hiciste en él algo nuevo, Señor. Y los hombres dieron cuenta de ello, Señor. De que tú haces cosas nuevas, Señor poderoso. Y de que tú, Señor, gobiernas, Señor, y eres fuerte en nuestra debilidad, amado Señor. Viniste a vivir, Señor, como una persona común y corriente, como nosotros, Señor, con todas estas debilidades y necesidades. Pero eres victorioso, Señor, porque tu poder se perfecciona en esta debilidad, Señor. Perfecciona, Señor, tu gloria en medio de nuestros corazones, Señor, en medio de nuestras debilidades, de nuestro carácter malo, Señor, en medio de nuestras necesidades físicas, amado Dios, en medio de las acechanzas y las amenazas del enemigo, Señor, que se levanta con violencia contra nosotros, Señor, contra nuestros hijos, Señor. Muestra tu poder, Señor, muestra tu gloria, poderoso Dios. Apaga, Señor, esas olas, cesar esas olas que se levantan, intentan hundir nuestros barcos, amado Dios. Nuestras barcas, lo que no saben esas olas es que tú estás ahí adentro, Señor. Ahí adentro, Señor. Como lo prometiste, Señor, que vas a estar con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Yo te doy gloria, Señor. Te doy gracias, amado Dios. Te pido que escuches, Señor, la oración, Señor, la petición, el ruego de tu iglesia, Señor. Que cada necesidad, Señor, sea satisfecha por tu poder sobrenatural, Señor. Que cada vez, Señor, nos lleves de gloria en gloria, Señor, y te conozcamos, Señor, cara a cara, Señor, como tú lo prometes en tu palabra. Yo te doy la gloria y la alabanza, Señor poderoso. Me humillo, Señor, y te doy la gloria a ti, Señor, delante de tu congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor poderoso. Y oremos por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, hermanos, ¿vale? Preparémonos, sí. Si alguien no está listo, creo que hizo, pues. Yo vuelvo e insisto, me acuerdo de esta palabra siempre cuando vamos a orar y quiero hacer memoria de ella hoy. Dice la palabra en el libro del profeta Malaquías. Dice el Señor, hazme ahora en esto, dice así. Si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré mi bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Si tienes ahí, quiero que pedirte otro favor, por favor. Si quieres, por familias. Y
Y si alguien no trae su familia acá, pues no importa, busque a alguien más, ¿vale? Nos adoptamos, ¿vale? Los unos a los otros. Eso, ahí estamos listos, ya casi, ¿vale? Toma tu ofrenda si la tienes hoy, si la pudiste traer, o tu diezmo si lo pudiste traer hoy. Y oremos juntos, ¿vale, hermanos? Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, te venimos a honrar, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús por haber permitido en nuestra vida, Señor, y habernos dado la vida con la cual estamos viviendo la vida ahora contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú dijiste, Señor eterno, Padre, también, cualquier necesidad, Señor, que hubiera sobre la tierra, viniéramos aquí, te la pidiéramos, Señor, que habláramos contigo, Señor. He aquí, Señor, más importante es que las aves del cielo somos todos y cada uno de nosotros, dicen una parte, Señor, y aún a ellas tú las viste, Señor. ¿Cuánto más no vas a tener cuidado, Señor, de cada uno de mis hermanos? Yo te pido hoy, Padre, de manera muy especial, que derrames tu espíritu, Señor, y que hagas, Señor, como hiciste con tu siervo José, Señor, en un tiempo. Todo lo que toque las manos de mis hermanos sea bendito y sea prosperado. No importa lo que sea, Señor, todo lo que hagan sea bendecido por ti, mi Señor. Hoy te pedimos esto y te honramos con cariño, Señor, y con mucho amor y también con mucho respeto en esta mañana, Señor, y te damos las gracias con ello. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Ahora sí ya podemos pasar, hermano. Mejor dicho, dímelo acá. Lo puedes tener acá. Es que ya están acá listos. Bueno, preparémonos un momentico, vamos a orar. Quiero pedirles, por favor, 60 y 50 y ¿cuántos? 25, Narquimes. 82. Oh my God. Oh my God. Hermanos, ¿qué les parece si extendemos las manos un momento aquí adelante, por favor? Aprovechen, hermanos, usted tiene también un poder que Dios le ha entregado a usted, y es el que está en su boca para bendecir. Úselo. Eso es una responsabilidad. Y bendigamos a don Arquímedes, ¿vale? Bueno, Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este día más, un año más que hemos tenido a don Arquímedes aquí en medio de nosotros, Señor, por lo cual te bendecimos. Padre, hoy también utilizamos hoy, Señor, nuestros labios para bendecirlo, Señor, en el nombre de Jesús, lo bendecimos a él y a su descendencia. Te pedimos, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús, que su vida sea bendecida principalmente por tu Espíritu, pero que también, Señor, que tú lo sorprendas con algo grande y algo bueno, Padre, para su vida. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús también, Señor, que hagas con él conforme tu propósito y lo lleves por tu camino, Señor, a donde tú lo quieras llevar, Señor, y hagas con él conforme tú quieras hacer, Señor. Padre, te damos las gracias por este nuevo año, esta nueva vuelta al sol que don Arquímedes le da el día de hoy, y te damos las gracias por él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Cumpleaños, Arquímedes. Dios bendiga. Gracias, Arquímedes. Ya puedes. Bueno, hay una petición de alguien que no pudo estar presente esta mañana. Quiero pedirles, por favor, que oremos un momentico por don Hernando, ¿sí? Si alguien me puede colaborar un momentico, orar un minutico por él. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Hernandito, que no está acá, y bendecimos a sus hijos, que están la mayoría, Señor, allá en Ontario, en Canadá, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, por petición misma que él ha hecho, Señor, que esté todo tu pueblo hoy, oremos por él, para que lo que él está planeando y o está pensando o está llevando a cabo, Señor, tú le ayudes y lo respaldes y le des sabiduría. Bendecimos a Hernando y a su familia, Señor, a los pastores que están allá en Canadá, Señor, y a sus nietos, es decir, a los hijos de los pastores de allá, Señor, y a todos los que están allá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias. Creo que ya se acabaron los anuncios, ¿cierto? ¿Ya se dio todo? Bueno, listo. Entonces vamos a orar para despedirnos, ya aprovechando que... ¿Qué tal si los niños, si quieren, pueden venir ya? Bueno, si quieren. No, están como contentos de atrás. Gracias. Sí.
Ya cuando ya me acuerdo. Pues bueno, vuelvo y digo, que me tocó a mí otra vez, ¿cierto? La Biblia dice que la herencia de Dios son los hijos, no la de nosotros, la de Dios. Y si uno tiene que darle cuentas a Dios por los hijos, que es la herencia de Él, pues no le va a dar cuentas por un pelado que nunca hizo nada, que lo maleducó, le dio mal ejemplo, ¿no? Más bien sí tenemos que darle un buen ejemplo. Dios dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a los hijos, les damos buenas cosas, pues Dios nos va a dar el Espíritu Santo a nosotros, si se lo pedimos, pues para tener una idea de cómo direccionar a los niños. Más cuando el mundo los rebeldiza tanto, ¿no? A través de tantas cosas. Hay niños que viven mejor, tienen los mismos privilegios que un niño rico y son más rebeldes que cualquier otra cosa. Pero lo que Dios vino a enseñarnos a nosotros fue mansedumbre, obediencia. Cuando Jesús se fue por allá al templo y se quedó allá, dice la Biblia que ellos lo encontraron y bueno, se fue para su casa. Jesús estaba haciendo las cosas, estaba en los negocios del Padre, mejor dicho, dice el versículo. Se fue a hacer las cosas bien, a hablar de su Padre, a hablar de Dios. Pero dice que después de eso él volvió a la casa con sus papás y se sujetó a sus papás. Entonces en esa sujeción hay bendición, ¿no? Cuando usted porta bien, ¿su papá le da correa? ¿No? Ah, bueno, entonces hay que portarse bien para que su papá lo bendiga y le dé buenas cosas. Entonces yo les pido que estemos orando. Los que no son papás, pues se pueden ir proyectando. Bueno, Padre bendito, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das, amado Dios. Tu palabra dice, Señor, que habían muchos niños, Señor, que querían venir a ti, a que tú los bendijeras, Señor. Y tú dijiste, dejad venir a los niños a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos, amado Dios. Yo te pido, amado Dios, que le des sabiduría a cada papá, Señor, para que no impidan a esos niños, Señor, que vengan a ti, Señor, sino más bien que los insten, Señor, que los redargullan, Señor, que los animen, amado Dios, a venir a tu presencia, Señor, a conocer de ti, Señor, a que nazcan de nuevo, Señor, con el agua y el Espíritu Santo, Señor, a que sean la herencia, Señor, que nosotros tengamos sabiduría, Señor, para conducirlos por tu camino, Señor. La palabra, Señor, que el deber que nosotros tenemos es instruir a estos niños en tu camino, Señor, y que aun cuando ellos sean viejos no se apartarán de tu camino, Señor, sino que serán para gloria tuya, amado Dios. Yo te pido también, Señor, así como hizo Ana, Señor, que ella pidió un niño a ti, Señor, pidió un hijo, Señor, y lo consagró, Señor, para ti, y lo entregó a ti, Señor. Qué ejemplo tan impresionante este, Señor, de que fue y tomó a su hijo y lo dejó en el templo, Señor, sabiendo que ese niño, Señor, iba a ser para ti, que iba a hacer tus labores, tus obras, Señor. Y mira qué profeta, Señor, tú hiciste de él, amado Dios. Yo te pido que hagas así también de estos niños, Señor, que sean varones de Dios, que sean profetas, Señor, predicadores, Señor, de tu palabra, sean hombres ejemplares, Señor, y brillen con tu luz para tu gloria, amado Dios. Pon sabiduría en los maestros, Señor, de la escuela, para que ellos los eduquen, Señor, para que ellos instruyan, Señor, a estos niños con paciencia, con amor, con una buena corrección, Señor, con un buen ejemplo, Señor, y que sea mostrándote, Señor, a ti en todo tiempo, Señor. En nombre de Jesús los bendigo, Señor. Te pido que quites de ellos toda angustia, Señor, que no tienen que tener, amado Dios. Que pongas en los papás paz, que pongas confianza en ti, Señor, para que las angustias de sus papás, Señor, no dañen la tranquilidad de sus hijos, Señor, sino que puedan habitar confiados, Señor, y nosotros también, Señor, en que tú provees, Señor, en que tú das, y que seamos felices en ti, Señor, que no anhelemos cosas del mundo, Señor, sino que nuestro corazón se pueda deleitar en tu presencia, gozarse en ti, Señor, así como el de un niño, Señor. Tú nos llamas a que seamos niños también. A eso nos llama, Señor, a gozarnos en ti, Señor poderoso, a danzar contigo, Señor Jesús, sabiendo que estamos en tu pecho, en tus abrazos, Señor, en tu canto. Que seamos esos niños, Señor, todos, amado Dios, los niños y los grandes también, amado Dios, gozándonos en ti, Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Seguir orando. Padre, que estás en el cielo, también, Señor mío, nuestra oración ahora, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te rogamos ahora, Señor, que con la bendición tuya tú nos lleves a nuestra casa, Señor, a donde quiera que vayamos hoy. Padre, en especial te pedimos, Señor, nos enseña tu palabra, tú eres quien nos bendice, de ti proviene toda bendición. Extiende, por favor, Padre, te pedimos humildemente esta mañana tu mano sobre cada uno de los que estamos acá en esta mañana, en esta tu casa, Señor.
y guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro. Padre, reprendemos todo espíritu retaliador, todo espíritu de venganza en contra de nuestras propias vidas, nuestra salud, nuestra economía, mi Señor. Y también atamos, Señor, toda soberbia, Padre, y toda cosa que no venga de ti en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, la cual hoy más bien la atamos, más bien es a tu Espíritu Santo, igual que nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Mi Señor, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, llévanos también en bendición a todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos esta semana. Chao.